Buenos días a todas y todos ustedes. Creo que es pertinente comentar que con el propósito de comenzar a articular un corpus de terminología contemporánea sobre la gestión cultural, en el año de 2022 tuvo lugar el primer encuentro internacional Nombrar la gestión cultural, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM a través del MUAC y de la Cátedra Inés Amor. Ese año fueron 5 verbos los que discutieron en diversas ponencias y conversaciones especialistas nacionales y extranjeros sobre el gestionar, mediar, participar, legislar y futurear. En tanto que el encuentro realizado en 2023 giró en torno a términos tan inquietantes como contemporáneos, esto es, incluir, ecologizar y reconstruir. Hoy cerramos el ciclo con ese tercer encuentro con palabras que nos invitan a replantear los modelos tradicionales de gestión, situar, escuchar y desaprender. Pedimos a Alejandro León, titular de la Unidad de Desarrollo Institucional, que sea tan amable de abrir formalmente la sesión. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero honor darles la bienvenida a la tercera edición del Encuentro Internacional Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea. Este es un espacio que celebra el pensamiento colectivo, el diálogo crítico y la posibilidad de imaginar juntas y juntos nuevas formas de hacer cultura. Este encuentro es posible gracias al impulso y a la visión de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, encabezada por Rosa Beltrán, a quien agradecemos profundamente su compromiso con el fortalecimiento de estos espacios de reflexión y de formación en torno a la cultura contemporánea. Su liderazgo ha sido fundamental para consolidar este proyecto que llega ya con entusiasmo y madurez a su tercera edición. El programa que nos convoca fue diseñado con gran dedicación por la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión y Políticas Culturales de Cultura UNAM y por el Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC. Agradezco profundamente a Graciela de la Torre y a Lucía Meliá por insistir y por compartir la convicción de que pensar juntas y juntos nuestra práctica profesional es un acto necesario, urgente y transformador. Mi gratitud y reconocimiento absoluto a Tatiana Cuevas, directora del MUAC, y a todo su equipo, quienes han acompañado cada paso de esta iniciativa con profesionalismo, generosidad y una profunda vocación institucional. Muchas gracias, Tatiana, por ser nuestros cómplices y hacer posibles este programa. Celebrar esta edición no es un hecho menor. Este encuentro internacional es un espacio que se ha ido consolidando como una plataforma fundamental para el pensamiento, el diálogo y la acción en torno a los desafíos que enfrenta la gestión cultural y, por ende, las políticas culturales. El encuentro significa constancia, construcción de comunidad, voluntad de diálogo y, especialmente, un deseo genuino de repensar críticamente la manera en la que habitamos y hacemos cultura desde nuestras instituciones, territorios y saberes diversos. El programa que hoy inauguramos es un logro colectivo que habla de la necesidad de seguir generando espacios que nos permitan nombrar, pensar y transformar las prácticas culturales desde una mirada crítica, situada, propositiva. Durante los próximos 3 días, del 17 al 19 de junio, este encuentro se articula a partir de 3 ejes conceptuales que nos invitan a repensar profundamente las prácticas: situar, escuchar y desaprender. Situar implica reconocer contextos, leer territorios, comprender estructuras que nos atraviesan y las narrativas que moldean nuestra acción cultural. Escuchar es abrirse al otro, a la otra, generar plataformas para las voces históricamente silenciadas, construir relaciones más horizontales entre instituciones y comunidades. Desaprender nos desafía a desmontar certezas, a abandonar metodologías que ya no nos sirven, a imaginar otros caminos para hacer y pensar la cultura.
Les invitamos entonces a construir juntas, juntos, una gestión cultural que responda críticamente a nuestro tiempo, a un tiempo tan hostil. Les invito a participar con entusiasmo, con apertura, con preguntas, con dudas, porque de eso se trata. El encuentro es para compartir, gestionar, cuestionar y seguir tejiendo comunidad. Gracias por estar aquí, por sumar su voz a este ejercicio colectivo de pensamiento y de acción. Sean bienvenidas y bienvenidos a Nombrar la Gestión Cultural Contemporánea hoy 17 de junio a las 10:08 de la mañana en la Ciudad de México. Muchas gracias. Y para ello, para comenzar, me da muchísimo gusto y tremenda emoción y es un honor para mí presentarles a Tatiana Cuevas. Tatiana Cuevas es licenciada en Historia del Arte y maestra en Curaduría de Arte Contemporáneo. De 2019 a principios de 2024 fue directora del Museo de Arte Carrillo Gil en la Ciudad de México, momento en el que fue nombrada directora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Tatiana ha sido investigadora del Museo Nacional de Arte en México y ha sido residente curatorial para el programa de adquisiciones de arte latinoamericano de la colección de la Galería Nacional de Arte Británico y de Arte Moderno, la Tate, en Londres en 2003. Hacia 2004 obtuvo la beca Hilary Bay International Fellowship de la Fundación Guggenheim. Además, fue nombrada curadora de arte contemporáneo del Museo de Arte de Lima, el Mali, en Perú, de 2008 a 2011, y elegida por medio de una convocatoria internacional para este puesto. También fue curadora asociada del Museo Tamayo Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Ha organizado numerosas exposiciones individuales y colectivas que muestran el trabajo de artistas latinoamericanos e internacionales desde una perspectiva regional, planteando un análisis de conceptos clave en la contemporaneidad. Además, ha participado como ponente en diferentes conferencias y cursos y es una convencida de que el museo debe de salir más allá de sus muros. Tatiana, todo tuyo el espacio. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, y gracias, Graciela. Es un placer para mí inaugurar y además formar parte de este tercer encuentro internacional de la Cátedra Inés Amor. Y bueno, gracias, Inés, por acompañarnos y por dar inicio a esta serie de conversaciones que vamos a tener a lo largo de estos 3 días. Voy a iniciar con una breve semblanza de Inés para que puedan conocerla. Inés Katzenstein se incorporó al equipo del Museo de Arte Moderno de Nueva York en 2018 como curadora de arte latinoamericano y directora inaugural del Instituto de Investigación Patricia Phelps de Cisneros para el estudio del arte de Latinoamérica. Como curadora, colabora en la concepción de la colección del museo y dirige el Fondo para América Latina y el Caribe, dedicado a fortalecer la colección de arte latinoamericano y caribeño del museo. Ha organizado importantes exposiciones basadas en la donación Patricia Phelps de Cisneros al MoMA. La primera fue Sur Moderno en 2018 con María Amalia García y Chosen Memories en 2023. En 2022 formó parte del equipo curatorial de Greater New York y en 2023 inauguró el proyecto Spiral for Shared Dreams del artista Carolina Caicedo, que estuvo ubicado en el atrio del MoMA y que fue resultado también de el proyecto que vamos a conversar, sobre el que vamos a conversar el día de hoy. Como directora del Instituto Cisneros, supervisa proyectos de investigación sobre arte moderno y contemporáneo latinoamericano, además de un programa de becas. Desde su inauguración, el instituto ha desarrollado una investigación de 3 años sobre temas de arte y medio ambiente en América Latina y ha iniciado un segundo proyecto dedicado al estudio de las relaciones entre la modernidad y la espiritualidad durante el siglo XX, el cual estamos también desarrollando conjuntamente para poder continuarlo el próximo año aquí en el MUAC. El Instituto Cisneros publicó Momentum, Art and Ecology in Contemporary Latin America en 2024 y ese es el proyecto del cual vamos a hablar el día de hoy. Y un poco otros antecedentes de Inés, que antes de su incorporación al MoMA de Nueva York, fue directora fundadora del Departamento de Arte de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires, donde creó y dirigió durante 10 años un programa educativo para artistas y curadores, así como un programa de exposiciones y conferencias.
Anteriormente fue curadora del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALBA, Fundación Constantini, y editora de Listen Here Now, Argentina Art of the 60s, Writings of the Avant-Garde, publicado por el MoMA de Nueva York en 2004. Ha realizado numerosas exposiciones y pues es un honor contar contigo, Inés, el día de hoy para poder abrir esta conversación en torno a los 3 conceptos que nos van a ocupar estos 3 días, que son 3 conceptos que están interconectados y que no podremos hablar de uno sin hablar de los otros. El día de hoy está enfocado en la noción de situar, que ya la definió y la contextualizó muy bien Alejandro. Sin embargo, el proceso de situar lleva o conlleva el proceso de escuchar y por lo tanto de desaprender, siendo que, pues bueno, a la hora de considerar en dónde estamos desarrollando un proyecto, con quién lo estamos desarrollando, tenemos que estar abiertos a replantear las premisas que podemos tener desde nuestra práctica para integrarlas en colaboración con quienes estamos trabajando, ya sea desde el museo, ya sea fuera del museo, pero los procesos tan enriquecedores que implican finalmente el desaprender, creo que nos pueden dar nuevas, bueno, no buenas, nuevas, sino interesantes luces para poder repensar nuestra práctica desde la gestión cultural. Eh, Creo que el proyecto que vamos a abarcar hoy precisamente integra estos 3 conceptos y es un proyecto que además se planteó de una manera para precisamente trabajar de manera situada con distintas locaciones en Latinoamérica, desde la locación del MoMA, que también tiene su carga propia, ¿no? Es un proyecto que ya nos contará ahora Inés, pero que tuvo que replantearse 360 grados a partir en el contexto de la pandemia. Y el hecho de situar no pudo suceder de manera física y geográfica, trasladándose a las otras locaciones con quienes estaban planteando la colaboración, sino que se tuvo que replantear para hacer a distancia. Y eso implicó definitivamente el proceso de escucha para poder eh, rearticular la premisa y poderla desarrollar. Y bueno, no voy a desarrollar más porque en realidad es lo que Inés nos va a compartir, pero creo que es muy importante tener en mente ahora que la estén escuchando, cómo estos 3 conceptos están interconectados y cómo los procesos de flexibilidad que debemos contar al plantear cualquier proyecto desde el contexto museístico, desde el contexto de la gestión cultural, tiene que tener un grado de flexibilidad y de integrar nuevas ideas y nuevas premisas. Así que Inés, te cedo la palabra para podernos compartir lo que fue el proyecto de Art and Ecology in Contemporary Latin America. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchísimas gracias a Graciela, Tatiana y Alejandro por esta invitación. Es un honor y un placer estar con ustedes dando inicio a esta conferencia. Gracias a la Cátedra Inés Amor y al MUAC. Como les acaba de contar Tatiana, el objetivo de esta charla es contarles cómo han sido los procesos que nos llevaron a la publicación de Momentum, que es un libro que acabamos de sacar a fines del año pasado sobre arte y ecología en la Latinoamérica contemporánea. Este libro, que voy a, digamos, contarles en más detalle un poco más adelante, creo que es un caso interesante porque tanto por sus temas, la relación entre arte y ecología, como por sus condiciones de enunciación, es decir, por ser un proyecto iniciado y llevado a cabo con fondos y con equipo de personas latinoamericanas, pero desde una institución como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, este tipo de proyectos nos ayudan a reflexionar sobre los términos que marcan este programa: situar, escuchar y desaprender. Entonces, para dar inicio a la charla, les querría contar cuáles han sido los desafíos situados, digamos, de este proyecto, que han sido muchos, y cuáles son las preguntas que de algún modo fueron como organizando las distintas metodologías de investigación que llevamos a cabo. La primera pregunta a nivel general es cómo crear un programa de investigación dentro de un museo.
Un museo como MoMA, con una gran colección de arte latinoamericano, pero un museo que es una institución que no tiene estudiantes, como tendría una universidad. Entonces, ¿cómo hacer investigación desde el museo? 2. ¿Cómo aproximarse a América Latina desde el MoMA, considerando su lugar central en la formación del canon moderno? Y finalmente, ¿cómo aproximarse al MoMA desde América Latina? Es decir, ¿cuáles son las conversaciones, los artistas y las ideas que América Latina podía aportar y que pueden ser escuchados, es decir, pueden producir efectos en este momento en particular en un museo como el MoMA? Finalmente, ¿cómo situarnos en relación al tema de estudio, es decir, a la tierra y al territorio? Entonces, voy a compartir mi pantalla y mostrarles algunas imágenes. Para empezar, ¿qué es el Instituto Cisneros? El Instituto Cisneros es un pequeño instituto dentro del MoMA que fue creado en el año 2016, pero que empezó a operar en 2019. Gracias a una donación, una generosa donación de la familia Cisneros, de la colección Cisneros, que además de realizar una donación de obras de arte, aproximadamente 250 de obras de arte latinoamericanas, donó los fondos para poder garantizar que el MoMA tuviera una organización interna que se ocupara de investigar esas obras donadas, pero también de seguir expandiendo el conocimiento de arte latinoamericano en el museo en Nueva York y para América Latina. Entonces, nuestro objetivo es cultivar la apreciación del arte moderno y contemporáneo de América Latina a través del diálogo y de la investigación imaginativa y rigurosa. Nuestros programas son múltiples. Por un lado, tenemos lo que nosotros llamamos proyectos de investigación extendida, que son proyectos de investigación que llevamos a cabo en 3, 4 años de duración, a través de los cuales nos acercamos a un tema en particular, con la idea de algún modo de que ese tema nos permita conocer el arte latinoamericano, divulgar nuevas, digamos, facetas del arte latinoamericano y generar y estimular nueva investigación sobre el tema. Eso es lo que hicimos al inicio del proyecto, al inicio del instituto, con el proyecto sobre arte y ecología en la América Latina contemporánea, del que voy a hablar hoy. Y luego, cuando lo fuimos cerrando, empezamos a trabajar en nuestro segundo tema de investigación, que tiene que ver con las relaciones entre modernidad y espiritualidades en América Latina y el Caribe, que es el tema en el que estamos trabajando actualmente. Además de los temas de investigación, damos nosotros 3 becas al año, son becas de investigación, tanto para curadores como para artistas y investigadores que quieran investigar la colección latinoamericana del museo. Esta de algún modo, amplitud del concepto de investigación es muy importante para lo que nosotros hacemos. Para nosotros investigan los historiadores del arte, pero también investigan los curadores y también investigan los artistas, cada uno con metodologías y acentos en particular que nosotros valoramos y queremos apoyar y estimular a través de estas becas. Y es a través de estas becas y de estos procesos de investigación que nos queremos, de algún modo, nuestra aspiración es transformarnos en una plataforma que amplifique una multitud de voces, mantenerse muy alerta en estar abriendo permanentemente el espectro de las voces que participan de las conversaciones que nosotros proponemos, incorporando diversidad educativa, diversidad de clase, geográfica, racial y de género.
un poco como lo que comentaba Alejandro al inicio, introduciendo el programa, dando lugar a voces históricamente silenciadas. Y considerando que nosotros estamos en los Estados Unidos, es muy importante subrayar nuestro interés de incluir, pero también ir más allá de los parámetros de eficiencia discursiva, retórica o temática promovidos por la Academia Norteamericana, que como nosotros sabemos es muy fuerte en la constitución de formas de aproximarse al arte y formas de hablar sobre arte. Entonces, nosotros incorporamos muchos académicos e investigadores que están participando en la de la Academia Norteamericana, pero también queremos ir más allá de ese tipo de voz. Entonces, en el MoMA, de algún modo, nos definimos desde la diferencia, en términos de que, por un lado, somos autónomos, tenemos cierta autonomía respecto del museo en las decisiones de nuestros temas de investigación y en nuestras metodologías de investigación, y esto es muy importante, ¿no? Y por otro lado, destacar que lo que queremos es realmente poder lograr generar vínculos significativos con la región, con Latinoamérica, construir a partir de la diversidad de criterios y crear a partir de nuestro trabajo redes de trabajo que son también redes de amistad. Y esto es muy importante. Y es algo que surgió o emergió de forma muy fuerte en nuestro primer tema de investigación sobre ecología, del cual voy a hablar ahora, que es realmente una red de colegas y amigos con los que seguimos conversando y seguimos aprendiendo. Y el tema de no ir con prisas me parece importante también de destacar, porque nosotros manejamos nuestros tiempos, obviamente nos interesa publicar, hacer cosas concretas, pero también nos tomamos nuestro tiempo de estudio y de investigación. Entonces me voy a concentrar en este proyecto, que fue, como les digo, el primer proyecto de investigación en el que nos involucramos, y que tenía como objetivo hacer un mapeo de las ideas más importantes que se estaban generando en Latinoamérica en términos artísticos, teóricos y políticos durante el momento de realización del proyecto. Fue este tema un corte que nos permitió tener una inmersión muy especial en el panorama del arte contemporáneo, ampliando enormemente la red de artistas que tenía el museo en el momento en que yo llegué a trabajar aquí en 2018. Después de 5 años, pandemia mediante, publicamos este libro al que se refirió Tatiana, que se llama Momentum, y que está dedicado al arte y la relación de arte y ecología, y que tiene esta especie de moneda dorada porque nos ganamos un premio importante de la Asociación Americana de Editoriales al mejor libro de Historia del Arte y Crítica de este año. Así que estamos muy orgullosos de eso. Brevemente, este libro tiene 3 capítulos, uno dedicado a la cuestión de la discusión interespecie y a pensar cómo los artistas están intentando repensar la relación con lo no humano. Un segundo capítulo que de algún modo trata sobre los extractivismos, sobre las disputas territoriales y los legados coloniales y cómo los artistas históricamente y en el presente hacen un trabajo crítico acerca de ese legado colonial que es el extractivismo. Y un último capítulo que se llama Propuestas para el Futuro, que de algún modo hace hincapié en proyectos más prospectivos, ¿no? Que están intentando o repensar las formas de la temporalidad, repensar políticamente el territorio, o imaginar formas imaginativas e inventivas de conexión con la Tierra. Además de estos 3 capítulos, que tienen básicamente ensayos que fueron invitados por nosotros, comisionados por nosotros.
El libro tiene una segunda sección que incluye 11 ensayos interdisciplinarios que ya existían, que ya habían sido publicados y que nosotros decidimos que queríamos republicar y traducir al inglés como parte del contexto intelectual, el contexto de ideas que están definiendo este tiempo. Como ven, es un libro ambicioso, es un libro grande, que nos llevó mucho trabajo hacer. Me gustaría contarles un poco cuál fue la metodología, pero obviamente es un trabajo que no hice sola. Trabajé en el MoMA, en el Instituto Cisneros, con María del Carmen Carrión y con Madeline Turner. Y también tuvimos la suerte y el honor de tener como asesoras editoriales a Graciela Esperanza, a Julieta González y a Camila Marambio. Todas mujeres, ahora me estoy dando cuenta, no fue deliberado, pero qué alegría. Entonces, una cosa que es importante decir es que estoy hablando de este libro como si el libro hubiese sido el objetivo único del proyecto, y en realidad no es así. El libro es uno del producto, digamos, del proceso, pero el proceso ha sido tan importante como el producto. Entonces voy a contarles un poco cómo fue que llegamos a ese libro y cómo trabajamos, ¿no? Estamos hablando de gestión en este programa, con lo cual es importante pensar en la metodología. Y yo entiendo que fue una metodología bastante inusual, bastante lenta, si se quiere, pero que creo que valió la pena. El tema de este proyecto no surgió de una galera al azar, ni fue decidido por mí de forma individual, sino que surgió de un primer think tank que hicimos en San Juan, Puerto Rico, en abril del 2019. Buscábamos encontrar un tema de investigación que nos permitiera expandirnos respecto de los temas recibidos, es decir, respecto de los temas que el instituto recibía como dados en su momento de fundación. Fundamentalmente buscábamos expandirnos de el mundo de la abstracción geométrica, de la donación Cisneros, hacia temas más contemporáneos, que nos permitieran expandir la conversación en el MoMA y resituarnos en la región. Nuestra orientación general era la de situar, ¿no? Aspirábamos a trabajar en Latinoamérica, a intentar trabajar en español o en portugués, es decir, no traducir de entrada al inglés, eso era importante en ese momento. Y es por eso que decidimos hacer este primer think tank en Puerto Rico. Fuimos invitados y recibidos por la gente de Beta Local y configuramos un pequeño grupo de gente para poder pensar cuál podría ser el tema de investigación del instituto. Una vez que ese tema de algún modo fue prefigurado, porque diría que no fue elegido por el grupo, sino que se prefiguró como un tema posible, volvimos a Nueva York a estudiar, a leer, a empaparnos de las discusiones más importantes que se estaban dando en relación a este tema. Y la manera de estudiar en un museo para nosotros fue la creación de un grupo de lectura colectivo, bilingüe, con un grupo de curadores y gente del museo, creando así una plataforma común para poder diseñar los programas y pensar los programas futuros. La idea de este grupo de estudio es poder empaparse de las distintas discusiones del tema para tener una intencionalidad precisa en la construcción de los programas.
Pero en el camino, estas lecturas, que estas son solo algunas, dispararon una transformación, una verdadera transformación de nuestra forma de pensar y de nuestro entendimiento del presente. Yo diría que este grupo de lectura, que además tuvo una intensidad muy especial porque fue atravesado por el COVID-19, nos transformó en el plano político, en el plano filosófico, en el plano estético. Empezamos a pensar, a entender la importancia de concebir la naturaleza como un ser sintiente y a pensar la relación con lo más que humano de una forma más horizontal, y obviamente ese aprendizaje continúa. Estas lecturas expandieron nuestra relación con temas que tienen que ver, por ejemplo, de arte indígena y pensamiento indígena sobre ecología, que es central en la discusión ecológica actual, y nos dio la oportunidad y herramientas para pensar o aprender de aquellas personas que están pensando modelos de desarrollo por fuera de los esquemas extractivistas modernos. Les voy a mostrar algunas de las obras que en ese momento eran importantes para la discusión, obras que trabajaban sobre la cuestión del extractivismo, como La Musa Paradisíaca de José Alejandro Restrepo, las obras sobre la cuestión minera de Jimena Garrido Leca, las obras sobre la cuestión petrolera de Adrián Balseca, el activismo estético y político de Carolina Caicedo en relación a los ríos, y también los desarrollos e invenciones de artistas que trabajan en relación a la cuestión interespecie, como el pionero Eduardo Kach, Eduardo Navarro, que acá estoy mostrando su tratamiento homeopático para el Río de la Plata, en donde trató al río como si fuese un sujeto. Las investigaciones teóricas de M7 Red sobre la orangutana Sandra, persona no humana. Pero también como algunos, de algún modo, como desarrollos tangenciales, pero importantes en relación a la discusión ecológica, como los trabajos colectivos de Jorge González en Puerto Rico en relación a la historia de la artesanía, el trabajo de Jorge Mena Barreto sobre alimentación, o el trabajo de Úrsula Biman en su Devenir Universidad. Nuestra primera conferencia iba a ser en Chile, en el Cerro Aconcagua. Nuestro criterio original, como dije, era trabajar en la región, en sitios que estuviesen atravesados por las problemáticas que estudiábamos. Buscábamos la intimidad de la experiencia de los espacios que estuvieran atravesados por esas discusiones. Pero, como contó Tatiana, el COVID cambió drásticamente nuestros planes. La cumbre Aconcagua igualmente sucedió de una forma experimental, porque era el Zoom y las reuniones por Zoom eran nuevas, y trató sobre el manejo del agua en las Américas a través de lo que la curadora invitada, Camila Marambio, llamaba confabulaciones o diálogos para reflexionar sobre estrategias de desextinción, solidaridad entre el norte y el sur, y una orientación hacia la construcción de sociedades que incluyeran lo más que humano. El hecho de que no hayamos podido ir al Cerro Aconcagua cambió de algún modo el acento del programa
pasó de situar, diría, a conectar, ¿no? Porque realmente nos encontramos con un enorme nuevo público latinoamericano interesado en participar de nuestras discusiones. La Cumbre Aconcagua también incluyó un libreto para una suerte de tribunal ficticio que se llamó The Water is the Law, que está online en la página web del instituto. También entendimos que no nos podíamos situar en la región porque no nos podíamos mover, pero sí podíamos escuchar. Y escuchar fue lo que hicimos a través de una serie muy larga de conversaciones con artistas que estaban involucrados en estos temas. Escuchar para transicionar hacia nuevas formas de pensamiento, ¿no? Y escuchar como una oportunidad para construir una nueva criticalidad. En el contexto del MoMA, es importante decirlo, la idea de escuchar estaba planteada por fuera de toda intención pragmática de incorporar a la colección o de mostrar. La idea era abrir la conversación con artistas que proponían ya sea estrategias no objetuales, activistas o situadas, o artistas que operaban en lenguajes que el museo quizás no iba a entender, y ver qué se lograba filtrar de esas conversaciones. De algún modo, confiar en la porosidad y en cierta morosidad de los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, con lo que quiero decir con todo esto es que estas charlas no estaban destinadas a presentar artistas para exponer o para adquirir, sino a ir acercándose a la forma de pensar de los artistas. También hicimos en ese mismo momento una serie de conversaciones sobre arte indígena, y una segunda gran conferencia, muy grande, que tuvo 4 sesiones online, con la curaduría de Julieta González, que planteó, de algún modo, cómo pensar el legado del artista chileno Juan Downey en el presente, cómo pensar los distintos temas que él trabajó en su obra a través del tiempo. Que fue increíble y también fue un enorme esfuerzo producir este tipo de conferencias. Nuestra forma de seguir la investigación fue ampliarla hacia otros medios y hacia otras disciplinas, incorporando específicamente la arquitectura y el diseño en la conversación, cosa que hicimos a través de un seminario de investigación con un grupo de académicos y arquitectos y diseñadores de la Universidad de Harvard. En junio de 2022, y quizás este es el centro de mi charla, finalmente, 2 años después del inicio del proyecto, habiendo pasado bastante la crisis del COVID, pudimos finalmente experimentar con un encuentro situado. Se llamó El Canto de la Yerba Bruja y fue realizado en colaboración con 2 curadores invitados, Michi Marschwartz de Puerto Rico y Mauricio Martzin, que algunos de ustedes conocerán, de México. Este encuentro fue planteado con un neologismo que planteaban los curadores, que fue el de encuentrismo. Encuentrismo era el formato que esto iba a tener, y fue un formato cerrado o semicerrado. Hicimos un encuentro que empezó en la Ciudad de México y luego se movió a Valle de Bravo, con la idea de tener talleres en donde se compartían saberes, se conversaba y se exploraba en un contexto que no exigiera necesariamente los saberes del conferenciante, un contexto que de algún modo permitiera los diálogos íntimos, permitiera un acercamiento como material al territorio, permitiera la participación en talleres. Y los temas de este evento fueron comunidad,
pensamiento ancestral y conexión con la tierra. El proyecto estuvo centrado en la práctica de 4 artistas: Jorge González y Alejandra Domínguez, de Puerto Rico; Bernardo Zabalaga, de Bolivia y Argentina; Alia Farid, de Puerto Rico y Kuwait; y Ariel Guzik y Catalina Juárez, de México. Entonces ellos eran de algún modo, los anclajes del proyecto, que tuvo participación de otras personas y de otros colectivos. También aquí les muestro una foto de unas visitas al taller, al laboratorio de Ariel Guzik. Nos pasamos un día en el laboratorio de Ariel, escuchando, visitando sus obras. Y aquí vemos algunas imágenes de este encuentro situado, en el que también teorizamos y colectivamente definimos que estas prácticas se definían como prácticas anhelantes. Y esto me parece interesante para poder entender qué unía las prácticas de estos 4 artistas. Para los curadores, los voy a citar, luego de este encuentro, ellos dijeron, los voy a citar: podemos apalabrar, tras el encuentrismo, el deseo de reencantamiento, aun cuando hoy parece una ilusión pensarla tras tanta desmemoria. La serie de investigación siguió. El grupo de Harvard finalmente nos reunimos en persona en Boston para una última conferencia que de algún modo llevaba la discusión ecológica, que iba cambiando a medida que nuestro proceso iba avanzando. La discusión ecológica, como ustedes saben, es muy rápida en su progreso y en su evolución. Entonces trabajamos la idea de la energía como centro de una conferencia, para discutir realmente cómo reimaginar la relación con la energía, que es tan central en la discusión ecológica. Voy a ir cerrando. Y pensando en esta presentación, me preguntaba a mí misma, ¿qué aprendimos? Obviamente a nivel temático aprendimos muchísimo, y también quiero decir que este tema, de algún modo, hizo que el siguiente tema de investigación del instituto, que tiene que ver con espiritualidades, emergiese. Es decir, el tema de espiritualidad y modernidad que estamos trabajando actualmente es deudor del tema de ecología, ¿no? Surgió como muy naturalmente. A nivel metodológico, creo que lo más importante que aprendimos fue el cuidado de las relaciones, disponerse a una escucha atenta, humilde y a la vez crítica, y enfatizo la importancia de la humildad intelectual, especialmente en momentos de cambio epistémico como los que estamos viviendo. Y por supuesto, finalmente, lo que aprendimos es la necesidad de poder ser flexibles a la hora del diseño de formatos de investigación e intercambio. En diciembre pasado, finalmente presentamos el libro aquí en Nueva York, y el libro va a tener una versión en español que estamos produciendo con la editorial argentina Caja Negra, y que espera ser lanzado en marzo que viene. La pregunta para mí importante en relación con el término situar tiene que ver con cuándo el término situar es importante o relevante, y cuán importante es el material con el que se trabaja. Es decir, la pregunta que me gustaría compartir con ustedes es:
si el término, cómo pensar el término situar en temas no contemporáneos, en temas históricos. Cómo podemos, de algún modo, ampliar la acepción de situar para pensar temas, por ejemplo, del siglo XX. ¿Qué tipo de trabajo situado podemos hacer en ese tipo de investigaciones? Esa es la pregunta que de algún modo me hago a mí misma en este momento, después de haber de algún modo como concluido este proyecto de investigación. Muchas gracias, Inés. Y sí, creo que yo agregaría a esta pregunta bueno, definitivamente es algo que se irá respondiendo en el curso de siguientes proyectos. Em, También creo que mencionaste, bueno, ideas clave en términos de lo que muchos museos y muchos investigadores, escritores estamos abordando en términos de dar voz a aquellas voces históricamente silenciadas, ¿no? Mencionaste la desmemoria y yo agregaría también el desconocimiento, ¿no? La falta que se ha tenido históricamente de situarse precisamente en los contextos para poder familiarizarnos con ellos, conocerlos, eh, pero con el respeto de dar la voz a quien le corresponde, ¿no? Y en ese sentido, creo que mencionaste también una metodología muy simple, pero que es clave, que es el no ir con prisa, Ujú. ¿no? En estas nuevas aproximaciones que estamos buscando y desde lugares hegemónicos, ¿no? Como el MoMA o como instituciones que siempre vamos a tener este papel como muy observado en términos y en estos proyectos, en términos de quién habla y desde dónde se habla. El concepto y la iniciativa de situarse es fundamental, pero el no ir con prisa creo que es fundamental también para poder definir las premisas éticas de este proceso de situarnos, ¿no? Esto tiene que ver con quién emite la voz o a quién se le otorga la voz y cuándo otorgarla, ¿no? Cómo poder encontrar también esos mecanismos de diálogo, de conocimiento y que permitan dar claridad para otorgar la voz a quien corresponde y también cuando se permita que esa voz sea emitida desde quien está investigando, ¿no? Bueno, es una premisa también antropológica, pero que bueno, que forma parte también ya de nuestro territorio de acción y de colaboración. Entonces, creo que son dos aspectos fundamentales en este proceso que para ustedes fue de tanto aprendizaje, ¿no? Fueron 3 años finalmente de desaprender y desarticular esas premisas iniciales y todo lo que nos compartes como aprendizaje. em, yo te preguntaría cómo esos aprendizajes los están incorporando en el instituto, en los programas de investigación actuales y bueno, ya el encuentro reciente que inicia la discusión sobre espiritualidad, que como dices fue el legado de este inicio sobre arte y ecología, pero en términos así como muy prácticos, quizás, ¿cuáles serían como los cambios en tus metodologías y las metodologías del equipo de trabajo que está diseñando este largo trayecto de investigación? Este segundo tema de investigación se inició como un tema de investigación histórica, es decir, queríamos trabajar siglo XX en particular. Y la manera de situar, digamos, de pensar cómo situarnos en relación a un tema así, era muy diferente al tema anterior. O sea, el ideal de el canto de la yerba bruja, en donde nos transportamos a un lugar, nos quedamos ahí, el contexto era completamente no urbano, las conversaciones eran íntimas, emocionales, corporales, ¿no? Todo eso no podía pasar. Sin embargo, dos cosas me parece importante destacar. Una, el no ir deprisa. Y lo que hicimos fue tomarnos 1 año y medio para hacer una serie de seminarios internos, sin público, dentro del MoMA,
sobre distintos sistemas espirituales que estaban operativos en el siglo XX latinoamericano. Entonces hicimos una sesión sobre la espiritualidad, las espiritualidades afrobrasileras y la relación con el arte. Uno sobre el ocultismo, uno sobre el catolicismo y la relación con la modernidad, etc. Hicimos 5 de esos internos, sin público, y eso fue importante porque era nuestro periodo de aprendizaje. No estábamos listos, por lo menos eso pensábamos, para salir al público a hablar de eso. Teníamos que tener un tiempo de lectura, de aprendizaje y de escucha. Y otra forma de situar esa investigación en el MoMA fue trabajar con obras de la colección. En cada uno de esos seminarios hubo un curador del MoMA que trabajó algún aspecto de ese tema en relación a la colección. Entonces, de algún modo, todo ese periodo inicial del proyecto nos permitió, de algún modo, situar las conversaciones en lo que tenemos aquí, en lo que podemos, digamos, en algo como muy concreto que es la colección. Eso creo que fue interesante, pero creo que en términos generales lo más importante es que nos pudimos tomar ese tiempo, dedicar ese tiempo sin público a aprender y a escuchar. Sí, sin duda, creo que eso es algo que institucionalmente estamos llevando a cabo, ¿no? Como ese cuidado, no que antes no se tuviera, pero ahora se tiene todavía un cuidado mayor en la preparación de los temas, en el análisis o sea, no dar por hecho que lo que sabemos o asumimos es el camino, ¿no? Porque nunca, digo, está ya comprobado y bueno, en situaciones históricas, ¿no? De las últimas 3 décadas, yo diría, em, pues sí, el encuentro con una interpretación, si no equivocada, pues unilateral que no corresponde ya más, ¿no? Entonces, esa conciencia empática y de situarse en los contextos, pero no solo en el contexto, sino en las comunidades o en las personas con quienes estamos colaborando, ¿no? Em, Creo que, bueno, en las últimas décadas hay distintas instituciones dentro del quehacer artístico que también se han acercado a estas prácticas, o han promovido estas prácticas, ¿no? Pusiste una imagen de uno de los proyectos de un espacio como Flora en Colombia, ¿no? Que tantos años estuvo trabajando de manera situada, con invitaciones, sí, de artistas que venían de otros contextos quizás, pero que la importancia de trabajar en el lugar, con la comunidad. Bueno, es uno de los ejemplos de tantos proyectos a lo largo de Latinoamérica que iniciaron con esta conciencia de... De hecho, eso me parece interesante que mencione Flora, y algo que me gustaría contar es que como resultado de este proyecto, eh, pasan muchas cosas que siguen sucediendo, aunque el proyecto haya sido formalmente cerrado, ¿no? O sea, siguió mi colaboración, por ejemplo, con Para la Naturaleza, que es una fundación de conservación de naturaleza en Puerto Rico, en la cual están muy involucrada Michi y Mauricio. Siguió mi colaboración con Tomás Araceno y su proyecto con las comunidades indígenas, em, y el activismo en relación con el litio en el norte de Argentina. Actualmente me estoy yendo a estudiar un seminario sobre temas legales, de la relación entre ecología y ley y los derechos de la naturaleza. O sea, es interesante como un proyecto realmente, cuando verdaderamente es transformador, no termina, ¿no? Es un compromiso que va más allá. Sí, y bueno, terminaría con una pregunta, porque nos quedan 3 minutos, que nos plantea Alejandro y dice, ¿qué es lo que no debemos desaprender en los museos? ¿Qué es lo que no debemos aprender? Bueno, creo que la mirada crítica no lo tenemos que desaprender. Creo que hay mucho que aprender, pero creo que es la mirada crítica de nuestra formación, me parece que debe seguir operando, ¿no? Sí, definitivamente.
Pues bueno, es apenas el inicio de estas 3 jornadas que tenemos a lo largo de estos 3 días. Y muchas gracias, Inés. Arrancamos con preguntas y con metodologías, ¿no? Que, bueno, es importantísimo compartirlas entre pares, entre instituciones, entre investigadores para, bueno, continuar aprendiendo y desaprendiendo de estos procesos y de las maneras de hacer. Creo que es también muy importante analizar y no actuar con ciertas inercias que podemos traer como prácticas metodológicas a nivel profesional o a nivel institucional, sino cuestionarnos siempre los caminos que vamos a elegir. Pues bueno, vamos a pasar a una interactividad que tendrá inicio a las 11:15. Es una interactividad con piso 16 y posteriormente a las 12 dará inicio el diálogo sobre tecnologías y dispositivos de la alteridad. Así que, pues bueno, nos Gracias a todos. vemos en breve.